Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros esta noche. Estamos cerrando la semana. Vamos a conversar acerca de los avances en tema de consumidoras y consumidores, la protección de los derechos de las personas consumidoras. Está con nosotros la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina. Bienvenida, presidenta. Gracias, Luis. Encantada de estar con usted y también con todos los amigos y amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos en esta noche. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de tener la oportunidad de conversar sobre este tema, que es un tema muy importante porque es de día a día. Todas las personas adquirimos a lo largo del día, de la semana, del mes, más de algún producto, y nosotros nos ocupamos de ese tema, del consumo. Listo. Nos hemos dado la tarea de analizar estos 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y no podemos dejar de sumar. Son 8 años de los 2 gobiernos del FMLN, primero con el expresidente Mauricio Funes y ahora con el presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de los aspectos más relevantes. Sé que una hora no va a ser suficiente para hablar de este tema, sobre todo porque sé cómo le apasiona, presidenta. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la atención brindada a las personas consumidoras. ¿Qué tipo de atenciones son las más relevantes, que más se presentan durante estos 3 años? Luis, estaba pensando en esto, que en esta referencia que nos hacías de introducción y decías, bueno, es importante ver de dónde venimos, es decir, cuántos años llevamos en el gobierno del cambio, pero también esto me remitió inmediatamente a que la Defensoría del Consumidor es una entidad muy nueva, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor es una entidad que se crea con la ley del 2005, la Ley de Protección al Consumidor del año 2005. Que fue todo un logro de la ciudadanía. Exactamente, o sea, es decir, nosotros tenemos un antecedente importante de que este tema de protección al consumidor tiene origen en la organización ciudadana, en el CDC, que todos conocemos, que fue una de las primeras expresiones de la sociedad civil abordando este tema. Y es ahí donde se hace el trabajo de incidencia para colocar aquella primera ley que fuese considerada en los acuerdos de paz. Y fíjate ¿sí? Que me acuerdo de algo ahí, ajá, y me acuerdo con ritmo, sí, porque tuve la oportunidad de apoyar al Centro para la Defensa del Consumidor en el proceso de divulgación de la ley. Sí. Y me acuerdo que hicimos un jingle bien bonito que decía, ahora los consumidores somos la ley. Exactamente. ¿Recordaste esa etapa? Bueno, claro, claro. ¿Cómo no recordar esa etapa? Porque al final de cuentas, pues en ese momento también de mi parte estábamos apoyando esa iniciativa ciudadana, ¿no? Y bueno, Luis, muy de su época la primera ley, ¿verdad? De un articulado de 34 artículos, una ley muy pequeña, pero que da paso a ese primer paso que dimos en materia de protección en nuestro país. Y ahora que tú mencionabas este periodo que llevamos, bueno, son realmente los 8 años de gobierno del cambio. La Defensoría tiene 11 años, o sea que la mayor parte de este tiempo es el tiempo de gobierno del cambio el que lo ha empujado. Es decir, tenemos una institucionalidad que hemos crecido, que hemos desarrollado, a la cual hemos aportado mucho. Y yo creo que los amigos y amigas que nos sintonizan coincidirán con que la Defensoría del Consumidor es hoy una entidad mucho más reconocida que lo que teníamos cuando llegamos en el 2009 con el gobierno del presidente Funes. Entonces, hoy tenemos una entidad que es mucho más reconocida, una entidad mucho más posicionada en el imaginario de las personas, en el conocimiento de las personas, pero también tenemos un poco más de respeto también que ha ganado la Defensoría por el sector de proveedores, ¿verdad? Que en el camino hemos sentado precedentes muy importantes que contribuyen a que hoy tengamos una institucionalidad mucho más sólida, como digo, más consolidada, con una calidad importante en su trabajo, es decir, una solidez en sus resoluciones, en su intervención en materia de consumo, de su trabajo de investigación también, que nos permite servirle a la ciudadanía como se merecen, ¿verdad?, con calidad. Producto de ello, por ejemplo, es que este año que estamos informando, Luis, tenemos
la mayor recuperación en favor de los consumidores en los últimos, en la vida de la Defensoría del Consumidor, me atrevo yo a decir, porque este año estamos hablando de 7.8 millones de dólares que fueron recuperados en favor de los consumidores. Esa es una cifra récord, no tenemos antecedentes en los últimos años en esa materia de ese nivel de recuperación. Decirle que, por ejemplo, en el año anterior, es decir, junio 2015, mayo 2016, tuvimos 3 millones. En el año inmediatamente anterior anduvimos más de 2 millones, es decir, estamos hablando de que este año hemos dado un salto de calidad muy importante en esa labor de la protección económica de las personas. Fíjate, solamente en el periodo de gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, la Defensoría del Consumidor lleva ya más de 14 millones que se ha logrado de recuperación en beneficio de los consumidores. Son recuperaciones, estimado amigo, amiga, que si usted no hubiera presentado la reclamación, la denuncia, esos dineros, que son dineros de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, hubieran quedado en otras manos que lógicamente se los habían cobrado o indebidamente o en exceso, o que fue una compra que usted le salió defectuosa, etcétera. Hay una labor acá muy importante de protección a la economía de los consumidores. Entonces, estamos muy contentos, Luis, porque además, fíjate, estos 7.8 millones corresponden en un 50% a recuperaciones en el ámbito financiero. En segundo lugar, estamos en el ámbito de inmobiliario, que son lotificaciones, vivienda, ¿verdad? El tercer lugar, el tema de agua, telecomunicaciones, también tenemos un dato muy importante en vehículos. Entonces, son aquellos aspectos en los cuales los consumidores presentan más reclamaciones, ¿verdad? Esto, Presidenta, habla bien de la efectividad, es decir, efectividad desde el momento en que la gente toma la decisión de poner la denuncia, ¿no? Así es. Y efectividad en el proceso. Efectividad en el proceso. Y fíjate que una cosa muy importante, Luis, es que ahora tenemos, por ejemplo, una experiencia acumulada en la atención a casos colectivos, porque ha sido muy tradicional en la Defensoría del Consumidor la tramitación de los casos individuales, ¿verdad? Sí. Luis contrató un servicio de telefonía móvil o asociado a un servicio de televisión por cable y un internet, eso le denominamos servicios paquetizados, y tú tuviste alguna inconformidad con eso, tú dices la empresa no cumple con los términos contratados y yo quiero terminar mi contrato, y entonces Luis se acerca a una ventanilla de la Defensoría para que le podamos tramitar la terminación de ese contrato. Esos son casos individuales. Ahora, este periodo también hemos atendido varios casos de índole colectivo, que son problemáticas de consumo que afectan a colectivos de personas, contingentes de personas que experimentan una misma problemática. Y este caso, en este ámbito, por ejemplo, de los casos colectivos, tenemos que este año solo de esos 7.8 millones, 5 millones corresponden a casos colectivos. Fíjate tú que indica que en 6 casos colectivos que atendimos este año, se logra ese nivel de recuperación. Por el contrario, 2 millones y fracción corresponden a los casos individuales, más de 8.000 casos individuales. Pero es decir, las inversiones que representan los casos colectivos son en realidad una inversión bastante alta para los consumidores. Así que la mayor parte de este trabajo de casos colectivos tiene que ver también con el ámbito financiero, inmobiliario, que son los que han tenido mayor peso, e incluso algunos que tienen de otro tipo de servicios, como por ejemplo atendimos en este año el colectivo de más de 1,000 personas que compraron ticket para el concierto de Megadeth,
que fue suspendido y 1.130 personas que presentaron su reclamación. Fue un caso colectivo que también atendimos y se logró la devolución también de más de $37,000 a este colectivo. Es decir, tenemos muchos casos en este año muy característicos, con fuerte peso en la tramitación de casos colectivos, que es un trabajo nuevo, Luis, que viene consolidándose y que también obedece a una confianza que los consumidores están desarrollando también en la Defensoría del Consumidor, porque son colectivos grupos grandes de personas, por ejemplo, la lotificación, la Atalaya 1 y la Atalaya 2, ubicado en la zona de Sonsonate, en Acajutla, que son parte de los casos colectivos que hemos atendido en materia de lotificaciones, ¿verdad? Bueno, hay otro caso que se dio recientemente de esto, como el concierto de Mega de los fabulosos Cadillacs. De los fabulosos Cadillacs, el Farruko creo que se llama, el otro Farruko también que suspendió, el de Miguel Bosé. Dicho sea de paso, estamos en un trabajo conjunto coordinando con el Ministerio de Gobernación porque hemos notado esta práctica de que hay una serie de programaciones, de conciertos que se colocan y se vienen suspendiendo uno, se suspende el otro y los consumidores a veces tienen desde los organizadores la facilidad para la devolución de los tickets que habían comprado, pero en otros casos presenta dificultades y en ello pues la Defensoría siempre pone a disposición de todos aquellos ciudadanas que lo requieran para que podamos tramitarle ese tipo de casos que también atendemos. Ya le digo, solo en este de Megadeth. Antes habíamos atendido también el año anterior el caso del concierto de Alejandra Guzmán, que también fue cancelado. Entonces, estamos ahora observando como que esperamos que esto no sea una práctica empresarial, pero lo estamos indagando ya con el Ministerio de Gobernación, ¿no? Porque ha acontecido con bastante frecuencia en los últimos meses, Luis. Hablando de la vigilancia de mercados, ¿qué acciones se han realizado para fortalecer esta área? Y un caso particular ahí que yo sé que a la ciudadanía le interesa, aunque no porque estemos en una situación complicada en este momento, sino que hay que saber cómo se desarrolla esto. Por ejemplo, el mercado de los granos básicos. El mercado de los granos básicos es un tema que la Defensoría del Consumidor lo toma con mucha seriedad. Hacemos una férrea vigilancia en relación al comportamiento de los precios de este tipo de productos. Luis, decirle que el comportamiento ha sido muy estable durante el año y si lo comparamos en relación a los precios que hemos tenido en años anteriores, vemos una disminución en el precio. Es decir, por ejemplo, hablemos del maíz, que es uno de la dieta básica de los salvadoreños. El precio promedio del año de junio 2016, mayo 2017, el precio promedio del quintal es de $15.97. Ahora, usted, amigo o amiga, me dirá, ese es todavía superior al precio en que lo encontramos en el mercado, porque ahora estamos con precios, por ejemplo, de $12, $14 del precio del quintal. Si nosotros comparamos eso con lo que teníamos junio 2015, mayo 2016, notamos una diferencia importante, Luis, en el sentido de que para aquel entonces estábamos en un precio de $20.68. Es decir, tenemos una disminución de más de $5 en el precio del quintal. También esto ha acontecido, la misma tendencia en el caso del frijol, en el caso de las harinas de trigo, que es un tema muy importante, porque todos sabemos, las harinas de trigo lo utilizan para la fabricación de pan dulce y también pan francés y de otros derivados, pero también de pastas, que tienen una alta demanda en la ciudadanía. Y entonces, por ejemplo, los precios de estas harinas que hace un año atrás estaban en promedio entre 17 y $16, hoy tenemos el promedio de 14 y $13, dependiendo de la variedad del tipo de harina. Entonces tenemos una disminución, le decía. Lo mismo es el caso, por ejemplo, del arroz. Hablemos del arroz. El arroz blanco, hace un año atrás, en junio 2015, mayo 2016, teníamos precios promedio de quintal
de $45.37. Ahora estamos a precios de $37 el precio promedio. Entonces esta parte nos alegra mucho porque ha tenido un comportamiento más bien a la disminución comparado con lo que habíamos tenido en años anteriores y mucha estabilidad. Por otro lado, Luis, no solamente es el tema del precio, es también el abastecimiento, es decir, que haya disponibilidad de producto en el mercado. No hemos observado en ningún momento en los últimos 12 meses ausencia de producto, escasez de producto, y esto pues tiene que ver lógicamente con una política muy firme de parte de nuestro gobierno, del presidente Salvador Sánchez Serén, de enfocar, alentar, fomentar la producción de granos básicos, que se ve acompañada no solo de los paquetes agrícolas, sino también de una política de crédito que el Banco de Fomento Agropecuario coloca a una tasa del 4%, es decir, estamos frente a una situación donde contamos con mayor abastecimiento, mayor seguridad alimentaria, mayor soberanía alimentaria, que tiene a su base todos estos componentes, ¿verdad? No solamente la vigilancia férrea, que como le digo, realiza la Defensoría, sino también estos otros componentes del programa de gobierno que está acompañando a los productores para que podamos tener un país más autosustentable. Que de hecho los datos del Banco Central de Reserva dan un incremento en el sector agrícola del 4.6. Creció la economía agrícola, el sector que, como nos lo dice el Banco Central, tiene un crecimiento importante en la economía, que es de hecho uno de los puntales de crecimiento en este año. Que si lo comparamos con hace 8 años, bueno, el sector agrícola estaba totalmente abandonado. Usted, mejor que yo, lo sabe. Vamos a hacer una pequeña pausa, le invito a unos importantes mensajes. Ya venimos con más, con la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando sobre el tema de la Defensoría de las Personas Consumidoras. Por acá tengo un mensaje que me llega a mi correo electrónico de un amigo que es de las personas afectadas por este tema del Banco de Vivienda. ¿Qué pasó con ese caso? Esto es uno de los casos, Luis, que hemos tenido bastante seguimiento en este año, porque recordará nuestros amigos, amigas, que la Defensoría del Consumidor en su momento informó que obtuvimos, después de un largo trámite en la Sala de lo Contencioso, un largo trámite en la Sala de lo Constitucional, tuvimos una importante victoria para los consumidores, que fue a raíz de ese trabajo sistemático que la Defensoría del Consumidor realiza para defender los intereses de las personas consumidoras. Resulta ser que son 3 casos colectivos que fueron ganados en los últimos años al Banco de Vivienda, en el cual el primero de ellos consideró una devolución de $429,000 en favor de los consumidores. Y también un segundo caso, Luis, de devoluciones de $451,000. Es decir, estamos hablando de más de $880,000 que ordenó finalmente una devolución, que fueron sentencias que declararon en firme lo actuado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Entonces estamos hablando de una devolución de más de $800,000 que beneficia el primero de los casos a 33,000 usuarios y el segundo de los casos a 203. Entonces estamos en ese proceso de evolución, hemos avanzado significativamente, a pesar, Luis, de que estos casos tienen una enorme dificultad, y es el tiempo que se demoró en la tramitación, porque son cobros indebidos que se le realizaron a consumidores en el año 2006, de los cuales la Defensoría presentó en su momento la denuncia ante el Tribunal Sancionador, y luego de que el tribunal emitió una sentencia
que ordenaba esta devolución a los consumidores, pues el proveedor, el banco, en ese momento el Banco Salvadoreño va y recurre la sentencia en la sala de lo contencioso. Ahí transcurrieron alrededor de 3-4 años y luego la sala emite una resolución en contra del interés de los consumidores, digámoslo así, declarando ilegal lo actuado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría. Ante esa situación y convencidos ciertamente de la legalidad de nuestras actuaciones, presentamos un amparo que fue ganado en los 3 casos con la vivienda. Llevamos 3 amparos ganados en esa materia, que confirma la legalidad de lo actuado por la Defensoría y confirma las devoluciones. Este es un proceso largo que demora alrededor de 8 años, Luis. Imagínense qué significa para los consumidores tener un litigio, una controversia que se alarga tanto tiempo. Porque mientras tanto todos esos recursos, todos esos dineros que son legítimos de los consumidores, pues están en manos del proveedor. Hay que tener en cuenta también acá que emitió una multa de $453,000 de un caso colectivo de este mismo, porque ordena la devolución, pero también le ordena que dé una sanción, la cancelación de una sanción. Ahora, este no es el único de los casos. Tenemos alrededor de 93 casos en sala de lo contencioso administrativo y tenemos 4 casos en amparo en sala de lo constitucional. Si usted me pregunta, Luis, ¿cuáles son los temas mayoritarios de lo que tenemos en sala de lo contencioso? Pues son esos temas que más le preocupan a los consumidores. 1, telecomunicaciones. 2, servicios financieros. 3, cobros en turismo, que también tenemos varios. Y 4, granos básicos. Acá, este caso de los granos básicos, Luis, es el caso que sancionó la Defensoría del Consumidor en el año 2011 y 2012 por aquel maniobra, artificio para el incremento injustificado del precio de productos, donde vimos esas prácticas que son contrarias a ley y que la Defensoría investigó, indagó, procedió a realizar auditorías, demostró ante el Tribunal Sancionador la práctica que se había desarrollado y, por supuesto, el tribunal entonces emitió una sanción. Y resulta ser que las 4 empresas que fueron sancionadas en esa ocasión presentaron un recurso en la sala de lo contencioso. Desde entonces están ahí. Es decir, nosotros en la Defensoría hemos verificado que los casos que tenemos en promedio en sala de lo contencioso está alrededor de 4 años. Y si el caso va todavía con un amparo, resulta ser que el caso puede demorar hasta 6 años. Quiero decirle que en el caso de los amparos que tenemos, son también a raíz de resoluciones que la Sala de lo Contencioso emitió declarando ilegal la actuación de la Defensoría, y ante ese convencimiento de la legalidad de nuestras actuaciones, hemos presentado esos amparos. Fíjese usted, tenemos un amparo contra Banco de América Central por práctica abusiva de cobro injuriante y difamatorio. Imagínese usted, eso está escrito hasta en la Ley de Protección al Consumidor, y resulta ser que la Sala de lo Contencioso en su momento hace una resolución en la cual manda a la Defensoría que no conozca de este tipo de infracciones a ley, lo cual a nosotros realmente nos preocupa mucho. Acá la multa es de $852. En realidad no estamos dando la batalla, en este caso, por una multa o por una devolución, sino por el precedente que se genera y que no queremos, pues, que van a pensar cualquier otro jurista de que en realidad la Defensoría no estaría facultada para conocer de ese caso, cuando la ley es clara en su articulado de que esta es una práctica que está prohibida por ley. ¿Y cuánto lleva eso? Este caso, fíjate tú, fue sancionado por el Tribunal Sancionador en el 16 de marzo del año 2009. Nosotros presentamos, luego este caso se fue a Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Contencioso emite una resolución
se fue a resolución y todavía entretiene ahí varios años, emite una resolución que es contraria a la Defensoría del Consumidor y ante ello presentamos este amparo en el año 2015. Pero entonces, hasta enero de este año, perdón, fue en el año 2016 que presentamos, en enero del año 2016 que presentamos el amparo, Luis, y fíjate tú, en admitir el amparo, la Sala de lo Constitucional se tardó un año, porque lo admitió hasta ahora el 6 de enero del 2017. Y sin embargo, Presidenta, vemos que hay casos en otros temas, sí, sobre todo los que tienen que ver con asuntos políticos, sí, que parece que son resoluciones express. Sí, que tiene una rapidez en la tramitación, en la admisión de los casos de amparo que le presenta. Fíjese usted, no es el único caso, Luis, porque tenemos este Banco de América Central, Citibank, que también por un cobro de un recargo por inactividad de cuenta. Esto es muy parecida la práctica a lo que ya se sancionó con Davivienda, que fue por aquel cobro de comisiones, recargos ante las personas que por alguna razón tenían una cuenta de ahorro con valores superiores a $25, que es el requisito para abrir la cuenta, y que por alguna razón las personas lo tenían, no le ingresaban dinero, pero tampoco le quitaban. Entonces, cuando eso ocurre, la ley protege al consumidor y le dice que por inactividad de cuenta no le puede cobrar una comisión. Ahora, sobre todo si cumple, Luis, con el criterio de que tiene lo que es el requisito mínimo para aperturar cuenta. Ahora, si hay un antecedente, un precedente, debería ser más fácil de resolver. Exactamente. Digo yo, pues. Sí, fíjate que este caso fue sancionado por el tribunal en el año 2007. El amparo fue presentado el 19 de agosto del 2015 y desde entonces estamos todavía tramitando este caso en Sala de lo Constitucional. Importador y exportador Electra es el otro caso que también fue sancionado en el 2009. El amparo fue presentado el año pasado, el 4 de mayo del 2016. Aún no tenemos una resolución final sobre esto. También acá tenemos otro caso contra Scotiabank. En el caso de Scotiabank también es por el cobro de comisiones por el manejo de cuenta de ahorro, con esta penalización que te decía por la inactividad de cuenta, que fue sancionada por el Tribunal Sancionador de la Defensoría el 10 de octubre del 2007. O sea, ahí hubiera terminado este caso, pero bueno, desde el 2007 esto está en Sala de lo Contencioso y luego presentamos un amparo el 30 de septiembre del año 2015. Está admitido, todos estos 4 casos tienen admisión de amparo, pero todavía estamos esperando la resolución. Y yo creo que es oportuna la reflexión que tú nos haces en el sentido de decir, bueno, hay muchos casos que son de orden político e incluso con temas electorales, con temas de presupuesto. Con bueno, temas, hoy el último con el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública. Etcétera. Son una serie de casos cuyas resoluciones van muy rápido. Y uno se pregunta, bueno, ¿los intereses económicos de los consumidores no merecen un tratamiento con mayor agilidad? Estamos hablando de que en términos solo de devoluciones, en los casos que tenemos en amparo, estamos hablando de $952,000, 604,63 centavos, que si estas resoluciones fuesen emitidas, confirman lo actuado por la Defensoría del Consumidor, pues son $900,000 que corresponden a los consumidores y que deberíamos de habérselos entregado ya. Y imagínate, casos que nos llevan 8 años, 9 años, 10 años en tramitación, ¿verdad? Que son, digamos, unos periodos muy largos y estamos hablando de multas, solo en estos 4 casos, de más de 1 millón. En el caso de los 93 que están en la Sala de lo Contencioso, está en controversia, en litigio, $2.3 millones en multas y $137,000 en devoluciones para los consumidores. Entonces, a nosotros nos preocupa también que esta parte de los derechos económicos de los consumidores, pues tenga también la agilidad que corresponde para que podamos concluir, porque también, Luis, esto significa
que desde las instituciones públicas tenemos que invertir bastante en el seguimiento de estos casos. Por acá tengo otro tema que sé que es fundamental y tiene que ver con que la gente realmente acceda a los servicios, ¿verdad? El acercamiento de los servicios a la ciudadanía. Entiendo que hemos tenido durante los últimos meses la apertura de nuevas ventanillas, la apertura de más facilidades para que la gente pueda hacer llegar su denuncia, porque ya vemos que hay un interés, eso está demostrado, que la gente tiene mucho interés en que se respeten sus derechos, en que se investiguen los casos, y para eso entiendo que han abierto más ventanillas. Hoy fíjate, Luis, que hablando de cómo acercamos esta política de acercamiento de nuestros servicios a los ciudadanos, a las ciudadanas, que es una política del gobierno del presidente Sánchez Serén, que nos manda y nos dice más territorio, ¿verdad? Más territorio, las políticas menos escritorio. Y menos escritorio, ¿verdad? Y tenemos que llegar más de cerca a los ciudadanos, ciudadanas. Y fíjate que a nosotros nos da mucho gusto porque cuando nosotros llegamos a la Defensoría con el primer gobierno del cambio, la Defensoría contaba con 4 oficinas a nivel nacional. Prácticamente tenía la de San Miguel, la de Santa Ana, San Salvador, y las oficinas centrales en el Plan de la Laguna, que dicho sea de paso no atendía público. Una de las primeras cosas que hicimos fue aperturar el servicio a los ciudadanos en la oficina del Plan de la Laguna. Pero además hicimos una alianza muy importante con el Ministerio de Gobernación para que todas las gobernaciones político-departamentales a nivel nacional pudiéramos aperturar ventanillas. Esa es la de Soyapango. Y hoy también estamos aperturando, y ya hemos aperturado con algunas alcaldías como Mexicanos, como Soyapango, nuevas ventanillas en este año que nos ha dado muchos resultados. Fíjate que aquí también es una alianza muy estratégica con las asociaciones de consumidores de estos 2 municipios, porque tenemos asociaciones de consumidores muy activas en Soyapango, muy activas en Ilopango también, en San Martín. Entonces esta área de la ciudad necesitaba una atención un poco más cercana. Oye, es cualquier cantidad de gente que vive en estos municipios. Son municipios que tienen una alta concentración poblacional. Entonces, de igual manera, aperturamos en el caso de Mexicanos, con una alianza muy buena con el alcalde y también con el INJUVE, que tiene un centro recreativo muy, muy bonito en la zona de Zacamil, y ahí hemos colocado también una ventanilla. Y Luis, hoy este año hicimos algo adicional, procurando servirle de una manera más efectiva a nuestra ciudadanía. Fíjate, abrimos 6 casetas telefónicas en puntos de alta concentración poblacional. Estas casetas telefónicas son para llamar directamente al teléfono 910 de la Defensoría del Consumidor, que es el teléfono que atendemos con un call center. Entonces, lo colocamos en Soyapango, por ejemplo, Plaza Mundo. Cuando decís cabinas telefónicas son como los... Casetitas telefónicas. Los teléfonos a los que estábamos acostumbrados antes, los teléfonos públicos. Que tienen una casetita telefónica, está colocada, claro, en algunas oficinas para que nos resguardan la seguridad del bien. Por ejemplo, esta que te comento en Soyapango, la tenemos en Plaza Mundo. Está en el distrito... ¿Y ahí han coordinado con la alcaldía? Porque la alcaldía tiene una oficina... la alcaldía de Soyapango tiene una oficina en Plaza Mundo. Entonces, dentro de las oficinas de este distrito, que le llaman ellos distrito comercial, hemos colocado la cabina telefónica para que la persona pueda llamar de manera gratuita en el horario que atiende ahí, que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y usted con levantar el auricular le responde inmediatamente el equipo del call center y le puede atender una denuncia, un aviso de infracción, si usted tiene una duda, si usted tiene una inquietud que quiere resolver con la Defensoría del Consumidor, pues puede hacerlo a través de esta ventanilla. Decirte que son 6 que hemos colocado, una de Soyapango, pero también colocamos una en San Vicente, está en gobernaciones político-departamentales también, en San Vicente, Usulután, Sonsonate, Sensuntepeque y Cojutepeque también, que son ventanillas donde hemos visto que tenemos bastante demanda de la ciudadanía.
Perfecto. Cuando regresemos de la pausa, Presidenta, me gustaría que habláramos del trabajo que se hace de manera interinstitucional, porque entiendo que hay un sistema, ¿verdad? Sí. Hay un sistema de instituciones que defienden a las personas consumidoras. Correcto. Eso cuando regresemos, una pequeña pausa. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de Gente Ve. Estamos hablando esta noche de la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Hoy, la Defensoría del Consumidor junto al INJUVE clausuró el taller de derechos de personas consumidoras con enfoque financiero y consumo saludable. Tenemos una nota que nos habla de eso. Mario Zelaya estuvo ahí y nos cuenta cómo está esto, porque es bien interesante cómo se está haciendo el trabajo coordinado con otras instituciones, lo que permite que el tema de los derechos humanos pues sea algo que la gente lo tenga así como algo importantísimo. Y ya vamos a hablar también del trabajo del sistema de Defensoría del Consumidor. Veamos. Doña Dinora es una fiel creyente que los programas de INJUVE pueden ayudar para que los jóvenes se abran espacios con nuevos aprendizajes. A pesar de cómo está la situación, pues el gobierno les ayuda con estos programas que ellos tienen para que ellos se ocupen su tiempo en cosas productivas y puedan salir adelante beneficiando a sus familias también, ¿verdad? Porque hay programas que les ayudan para poder ellos trabajar. Su hijo practica karate y guitarra en los talleres de INJUVE, algo que no duda les servirá para toda la vida. Yo siento que les enseña como a disciplina, como a ellos poderse conseguir lo que ellos quieren, pero que a ellos les cueste las cosas, ¿verdad? Y a nosotros como padres ya nos sentimos un poquito más liberados, tanto económicamente como del estrés, ¿verdad? Que ellos están en unas cosas buenas para ellos ocupar su tiempo. INJUVE también le apuesta para que obtengan otros conocimientos para la vida. Serán parte de los procesos de pasantía que llevará la Defensoría del Consumidor y harán, digamos, una práctica laboral con ellos que le permita en un momento consignarla en su currículum o también generar una oportunidad de trabajo dentro de esa institución. Es así como los jóvenes tendrán su primera experiencia laboral que les permitirá crecer profesionalmente. Mediante una pasantía desarrollarán una experiencia laboral dentro de la Defensoría del Consumidor que les permite no solamente acumular en su currículum, sino también efectivamente una práctica laboral que les da una experiencia adicional para enfrentar el mercado laboral al que se ven expuestos a nivel nacional. 185 jóvenes fueron capacitados en derechos al consumidor con enfoque financiero y consumo saludable en el Centro Juvenil Sacamil en Mexicanos. Qué interesante que se pueda trasladar todos estos conceptos a los cipotes. A los jóvenes. Luis, mira, esta experiencia es muy positiva, muy interesante. Son 185 jóvenes. La mayor parte de ellos son señoritas, estamos hablando de 118 señoritas, y fíjate que nos permite dar a conocer ese trabajo conjunto, nos permite dar a conocer los derechos de las personas consumidoras, pero también vamos integrándonos a este programa de Jóvenes con Todo, que es una experiencia muy positiva para los jóvenes en nuestro país. Es un trabajo preventivo, también de un crecimiento también intelectual, emocional, y también es una experiencia que va orientando a los jóvenes a que puedan ir en sus primeras experiencias laborales. De hecho, la Defensoría, pues, en conjunto con INJUVE, ha tenido este proceso de capacitación de más de un mes con los jóvenes que tienen dos énfasis. Uno, el tema financiero, porque las personas debemos de conocer más sobre estos derechos y cómo nos vamos formando en el manejo también de nuestras finanzas. Y por otro lado, el tema de consumo saludable, porque hay varios de estos jóvenes que tienen
ideas de emprendimiento, que muy probablemente ellos van a necesitar esto, no solamente como usuarios, como consumidores, sino también como potenciales emprendedores que van a desarrollar iniciativas económicas. Y la otra parte que es muy importante es que un grupo de estos jóvenes, 10 jóvenes de estos, van a entrar a un programa de pasantía en nuestra institución. Es decir, estos jóvenes van a tener esa posibilidad de permanecer dentro de la institución, haciendo labores dentro de la institución, donde van a conocer no solamente el ambiente laboral, sino también van a entrar a ese trabajo de servicio a la ciudadanía que vamos a acompañar, vamos a tutelar, ¿verdad?, para que puedan darlo de la mejor manera. Pero estamos muy contentos, Luis, porque realmente muy contentas también porque esta es una experiencia que va abriendo brecha, porque en materia de trabajo con juventudes, realmente este programa de Jóvenes con Todo va abriendo brecha y va haciendo una ruta, una alternativa para los jóvenes en nuestro país que creemos vale la pena apoyar, y por eso estamos como muy comprometidos con el INJUVE en el impulso de este programa. Y definitivamente cualquier camino que tomemos para el progreso tiene que pasar por la educación y por los jóvenes. Así es, esa es la educación, la formación, esa educación para la vida. Estos, no solamente en el tema netamente de contenidos de ley, de contenidos de procesos, sino también, Luis, todo este trabajo de arte, cultura que se desarrolla a través de este programa. Bueno, Presidenta, se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos, se me quedaron como 4 temas en el tintero, pero eso es bueno porque significa que tiene que venir más seguido. Muchas gracias, Luis, encantada, que tenga muy buena noche, un excelente fin de semana, y cuando usted me quiera invitar, pues estamos a la orden. Listo, amigas y amigas, quédense porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.